Y te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Sonidos Virtuales Pro. Hoy día de lanzamientos. Mis amigos de Native Instruments me enviaron entonces una nueva incorporación. Se llama Clear Avant y básicamente es el hermano de Clear, la primera versión de este increíble piano de cola que fue presentado por Native Instruments hace unos meses atrás. Y aquí en el canal les compartí claramente la revisión oficial en español del mismo. Y en esa ocasión me enviaron entonces su hermano gemelo, Avant, el cual es la continuación experimental, está claro en eso, del piano de cola Clear. Ahorita por lanzamiento tienes una oportunidad de hacerte con los dos a un precio de uno, es decir, 2 por 1, pagas uno, te regalan el siguiente, así que si te llevas Clear, te obsequiarán este Avant, ¿ok? El enlace te lo dejaré en la descripción. ¿Qué vas a encontrar en este Avant? Pues sonidos únicos grabados mediante técnicas no convencionales, incluyendo tonos tocados con cepillo, una corda con atenuador, un flageolet, y mucho más, ¿ok? Vas a generar ráfagas de texturas cambiantes con el motor de partículas y los nuevos presets de la herramienta Pattern son únicos para generar patrones bastante particulares con esta herramienta. Si buscas un sonido único para experimentar en tu música o si eres creador de sonidos experimental, si te gusta hacer sonido para videojuegos, para bandas sonoras, para cortometrajes, en fin, si te gusta hacer algo ecléctico, distinto, abstracto, fuera de lo convencional, esta librería debe ser para ti. Pesa 31,2 GB, un poco robusta, pero por la calidad claramente sonora que te va a ofrecer. Incluye más de 100 presets listos para que empieces a trabajar con los mismos y pues es compatible con Contact Player, la versión free del Contact, y es compatible también claramente con Contact, la versión full. Así que si quieres hacerte con él, te dejaré enlace en la descripción para que pases y te hagas entonces con esta nueva belleza Clear Avant de la gente de Native Instruments. Por ahorita pasemos a pantalla para que miremos un poquito partes constitutivas que conforman esta librería y para que escuchemos entonces lo que nos ofrece. Y estamos entonces observando la interfaz de usuario de Clear Avant de Native Instruments. Antes de meternos de lleno a hablar un poquito de sus partes constitutivas, programé algo para ustedes bastante básico, quiero que lo escuchemos y voy a ir cambiando algunos de los presets que incluye el mismo para que escuchemos claramente los distintos matices, caracteres sonoros que podemos obtener con esta herramienta. Así que pasemos inicialmente a escuchar Clear Avant en acción. Y acabas de escuchar un poquito entonces Clear Avant en acción. ¿Qué tenemos entonces en su interfaz inicial? Esa sería una vista general de Avant. Por acá nos encontramos con el acceso a todos los que son presets. Damos clic y puedes acceder entonces a categorías. Dentro de las mismas tenemos entonces distintos presets que en la medida que marques con la estrellita pues accederás o los guardarás como tus favoritos. El preset que te gusta al tocarlo, simplemente con la palomita vas a aplicar entonces el preset para su uso en el momento. En el caso dado que selecciones X, pues eliminarías el uso de ese preset y con el parlante activo puedes hacer una escucha rápida al tocar de lo que el preset te va a ofrecer. O si damos clic aquí en la parte central, lo que hacemos básicamente es visualizar el about, el acerca de las páginas principales que integra el instrumento. Pues tenemos la principal, que es donde estamos actualmente, en la página que se abre inicialmente cuando cargas el instrumento dentro de Contact. Podemos en la parte inferior de la misma, si desciendes, acceder entonces a algunos macros generales como el color, por ejemplo, del instrumento, hacer que suene más oscuro, más brillante, jugar un poco con la dinámica, hacer que suene un poco más volumen o menos volumen el sonido, más apagado, más vivo. Tenemos entonces para jugar con la posición de los micrófonos, que en un momento detallar entonces esas características, puedes activar o no las reverb y el delay, por ejemplo, para jugar a manera de macro con la intensidad del efecto que quieres aplicar al sonido del instrumento. En un momento hablaré del Mic Blend para que lo entiendas más a detalle. Luego tenemos la siguiente página, que es la página de piano, desde la cual podemos claramente ajustar las características sonoras del instrumento, solamente visión general, por eso estoy yendo rápidamente. En un momento entraré a explicar a detalle partes constitutivas. Luego tenemos la vista de efectos. Esta página es donde podemos nosotros configurar
configurar, pues como su nombre indica, varios efectos que procesan el sonido de nuestro instrumento. Luego tenemos la de partículas. Esta página es donde podemos configurar el motor de partículas del instrumento, y el motor de partículas genera y procesa una nube de notas adicionales en función de las notas que toquemos en el piano. Tenemos junto a él un pequeño interruptor que podemos activar o desactivar para tener el sonido limpio de un piano si es lo que quieres, o quieres un sonido como el que nos ofrece Avant, que es un sonido bastante modificado con características bastante únicas en su tono y en su sonido. Y luego tenemos Space, en donde tenemos las opciones para configurar una reverb y un delay, que son los que vimos hace un momento en la página principal, y tenemos setting, los ajustes, en donde podemos nosotros configurar todo lo que son ajustes globales como afinación, como respuestas, controles de pedal, etc. En un momento hablaré de ellos a detalle también. Y eso es en términos generales y un vistazo rápido claramente a cada una de las vistas que tenemos a disposición en este instrumento. Pero vamos a entrar entonces a detalle a partes constitutivas del mismo. Por ejemplo, en la ventana principal, si desciendo, les dije que tenemos este mic blend. Eso nos permite modificar el balance entre el micrófono cercano y los micrófonos de la sala utilizados para grabar el instrumento. Entonces tenemos para activar desde aquí, por ejemplo, el micrófono cercano o el micrófono distante. Puedes apagarlo o activarlo y puedes ver la animación ya, lo que estaría sucediendo con el instrumento. Eso mismo va a suceder con el sonido. Tenemos este fader de mezcla, que lo puedo mover claramente izquierda a derecha para jugar con qué micrófono yo quiero utilizar más, si el cercano o el lejano. Entonces en esa medida vamos a escuchar un sonido más distante o más directo, ¿okay? Ahora vas a notar que junto a Far tenemos para activar la compensación de retardo. Básicamente nos permite contrarrestar ese efecto de delay, de retraso, ya que eso lo que hace es adelantar ligeramente la señal de la sala en el tiempo. Entonces con la perilla completamente, por ejemplo, como lo tenemos acá, vamos a llevarlo a la izquierda, no se aplicará compensación y se escuchan los micrófonos de la sala con su pre-delay natural, con su pre-retardo natural. Con la perilla totalmente hacia la derecha, pues vamos a hacer compensación completamente del pre-delay natural para obtener un sonido más claro y una experiencia de interpretación más directa. Pero si te gusta experimentar, juega con el nivel de compensación de retardo, ¿ok? Entonces aquí vuelves y cierras esa ventana emergente. Y luego tenemos lo que se conoce como menú de articulación, que nos muestra la articulación o preparación que se utiliza actualmente como fuente de grabación para el instrumento. Podemos claramente cambiar a otra articulación, así podemos cambiar simplemente haciendo clic aquí claramente para seleccionar entonces uno de este menú que se despliega sobre la pantalla del instrumento, ¿ok? Luego tendríamos la pestaña de piano. Vamos a dar clic en la misma. Y como les mencioné, en esta ventana nos permite entonces que le demos forma al carácter tonal del instrumento y a los detalles sonoros. Entonces, ¿qué tenemos en esta ventana para configurar? Inicialmente tenemos la sección de anatomía, vienen 3 categorías. Esa sección nos permite pues afectar la forma del sonido. La de noises, pues agregamos varios ruidos al sonido, y con tone pues ajustamos diferentes componentes del sonido del teclado. Entonces en la primera, que tenemos que sería la anatomía, nos encontramos con este slider de liberación, release. Con eso ajustamos la fase de liberación del sonido dependiendo del estado del interruptor, si estamos en samples, que sería muestras, o si estamos en time, que sería tiempo. Si seleccionamos muestras, por ejemplo, como viene por default samples, el control deslizante de liberación va a ajustar el nivel de muestras de liberación dedicadas adicionales, pero si eliges time, él va a ajustar el tiempo de liberación del sonido. Entonces juega con esto. Los valores tanto del nivel de muestras de liberación como de tiempo se almacenan y se recuperan, de modo que el control deslizante de liberación puede saltar a una posición distinta al cambiar entre samples o tiempos. Entonces yo puedo colocar samples acá y puedo colocar tiempo acá, y se va a recuperar el valor que tenía inicialmente en cada uno, ¿ok? Luego tenemos controles de resonancia, o control de resonancia específicamente, desde aquí puedes habilitar o inhabilitar. Pues nos permite como agregar muestras de resonancia al presionar el pedal de sostenido, pues si trabajas con sustain, y al presionar entonces tu pedal de sustain se elevan todos los apagadores a la vez, lo que permite que todas las cuerdas resuenen de manera simpática. Esto va a agregar pues un sonido más completo y profundo a la nota. Luego tenemos overtones, sobretonos o control de armónicos. Eso es lo que añade entonces, como su nombre indica, armónicos al sonido para enriquecer ese sonido, y pues van a aportar vivacidad claramente. Y tenemos ese slider de ataque con el cual usamos el tiempo de ataque del sonido. Luego tenemos la sección noises, o la sección de ruidos, y tenemos para jugar entonces acá para activar o desactivar la sección de pedal y de mecánica. Entonces con pedal, por ejemplo, pues ajustamos los ruidos del pedal de sustain. Básicamente ajustas aquí la intensidad. Si doy clic aquí, tengo entonces 3 opciones más para configurar. Puedo entonces jugar con el rumble,
el damper y el string, ¿ok? Ya es cuestión de experimentar. Tenemos los mecánicos, que nos permite claramente, como su nombre indica, ajustar entonces la mecánica asociada al piano. Damos clic aquí, puedes jugar con las notas activas o no activas, yéndote entonces hacia la izquierda o derecha o ajustando el valor porcentual. Entonces aquí podemos como ajustar ese balance entre los ruidos de notas activas al pulsar la tecla y los ruidos de nota desactivadas al soltar la tecla. Entonces juega con el equilibrio. Y tenemos para ajustar también la frecuencia de corte de un filtro de corte de bajos aplicados a estos ruidos. ¿Ok? Experimenta también. Luego tenemos la sección de tono. Y en esa sección pues vamos a modelar el carácter tonal del instrumento. Y tenemos entonces, para jugar un poco con el cambio tonal, ajustamos como la velocidad de reproducción de cada muestra, lo que nos va a producir cambios de formantes o de carácter. Luego tenemos para activar o desactivar claramente la profundidad tonal, y con este slider ajustamos el volumen de la resonancia adicional que agrega la profundidad tonal. Tenemos algo que se llama teclas bajas o low keeps. Desde aquí ajustamos el volumen de las teclas por debajo del do central, ¿ok? Si lo mueves hacia la izquierda, pues lo que hacemos es que disminuya el volumen de las teclas más bajas. De hecho, puedes ver la gráfica ahí en la parte inferior. Si lo mueves hacia la derecha, pues lo que hace es aumentarlas, ¿ok? Cuanto más baja sea la tecla, pues más fuerte será el efecto. Y de nuevo, guíate visualmente por este feedback que tienes aquí en esta pantalla. Luego tenemos el control de riqueza, que puedes habilitar o inhabilitar. Este control de riqueza lo que hace es ajustar el volumen de las muestras de armónicos adicionales que agregamos al sonido. Luego tenemos controles secundarios, en donde tenemos este sub, donde puedes habilitar o inhabilitar, y este básicamente nos permite es ajustar el volumen de las submuestras, y desde aquí establecemos como la nota dividida debajo de la cual se activan las submuestras. Y tenemos este whoop, lo habilitas o inhabilitas desde acá, y con esto básicamente estamos jugando es con un control de ataque. Entonces tenemos una capa adicional de sonidos de ataque de diferentes tipos de martillos. Elige tú aquí el tipo de martillo, como puedes ver claramente. Con el control deslizante ajustamos ese volumen de los sonidos de ataque. Entonces desde acá de este menú pues selecciona entre distintos tipos de materiales que puedes utilizar. En este caso pues sería madera, pero tenemos otros allí a disposición. Luego tenemos ya la ventana o la pestaña, la página de efectos, ¿ok? Claramente los efectos nos van a permitir modelar el carácter tonal de nuestro instrumento. Ya es muy útil para lograr sonidos muy particulares. Desde aquí tenemos para activar un ecualizador, puedes verlo ahí en pantalla, pero también hay un botoncito que se llama Split debajo del mismo. Pero cuando lo habilitamos ves que aparecen entonces Split, Close, Far. Entonces estos son ajustes de ecualización para los micros cercanos o para los micros lejanos. Entonces yo puedo elegir los cercanos si quiero que tenga más cuerpo, ok, más byte, menos byte, por ejemplo, más presencia, pero también puedo irme al lejano y cambiar el ajuste. En este caso, si el cercano tiene más cuerpo, vamos a hacer que el lejano no lo tenga tanto, y si el cercano tenía más presencia, vamos a hacer que el lejano no la tenga tanto. Entonces puedo configurar aquí el carácter tonal claramente de mi sonido de piano a partir de la ecualización que aplique a cada uno de los micrófonos con los cuales capturan el sonido de este Avant. Ahora, si doy clic aquí, por ejemplo, en Body, puedo jugar entonces con la frecuencia central del body. Entonces puedes ver allí cómo van cambiando. Entonces ya aquí las etiquetas ya no sería body, sino que sería sub. Estaría afectando los subgraves. Aquí estaría afectando el bottom, los bottom, que serían los bajos. Pero por aquí tendría entonces para jugar un poco con el cuerpo, y subiendo un poquito más tengo el mood, y más arriba tendría entonces el watt, que básicamente son los mismos ajustes que tenemos acá. Piensa en esto como si fuéramos subgraves, graves, medios y altos, ¿ok? Luego tenemos las transientes que puedes habilitar o inhabilitar desde esa sección. Desde aquí modelamos los transitorios del sonido. Entonces podemos básicamente con este slider inicialmente acentuar el ataque cuando se empuja hacia la izquierda, o alargar el sustain cuando se empuja hacia la derecha, cuando lo llevamos hacia la derecha. También tenemos para jugar con el control dinámico, pues tenemos un compresor, habilita o inhabilita, y tenemos entonces desde este menú emergente para elegir entre varios tipos de compresión con distintas configuraciones de relación, de ataque y liberación, así como también tenemos como la saturación para jugar. Desde aquí la habilitas o inhabilitas, y de igual manera eliges distintos tipos de saturación, alguna low y otra tipo VHS, otro de tubos, otra tipo cinta vintage, y ajustas la intensidad. Juega con la imagen estéreo, haciendo que suene más estéreo o más monofónico entonces tu sonido de piano. Desde acá haces lo que se conoce como inversión estéreo. Lo que hacemos es hacer el swap de los canales, hacer que el canal izquierdo suene por el derecho y el derecho por el izquierdo. Tenemos los estilos. Desde aquí ya lo habilitas o inhabilitas, y los estilos básicamente es para efectos creativos, ¿ok? Entonces desde este menú emergente inicial tenemos un estilo low y quieres jugar con la modulación, movimiento, timbre, entonces eliges. Y también tenemos para elegir efectos como Big Croucher, un carácter más deteriorado del sonido, resamplearlo,
quieres jugar con un modulador de anillo, por ejemplo, y juegas con la intensidad de ese efecto. Luego tenemos Ambience, que básicamente es el efecto de ambiente o reverb que podemos agregar a nuestro sonido. Desde aquí activas, por ejemplo, en el ambiente puedes agregar un poco de ruido, estarás escuchando, juegas con el volumen, ok, de ese ruido. Desde acá puedes cambiar el tipo de ruido, que es interesantísimo. Entonces, por ejemplo, vamos a activarlo, voy a subir volumen y escucha. Ok, luego tenemos el pianist, desde aquí lo habilitas y eso nos permite ajustar los ruidos creados por el pianista, como chirridos, respiraciones. Y esos ruidos del pianista solo se activan si pues el piano está realmente tocándose, ¿ok? Mientras está así como lo estás viendo en pantalla no va a sonar. Mientras tocas vas a escuchar esos ruidos. Tienes para jugar claramente con el volumen, o sea, el volumen de los ruidos del pianista y la intensidad, que básicamente es como la frecuencia de esos ruidos del pianista, ¿ok? Luego tenemos la pestaña de partículas. Puedes también, ya sabes, activarlas o no activarlas, es decir, usar o no partículas para tener un sonido más limpio o un sonido procesado. ¿Y qué tenemos en esta ventana de partículas? Empezamos de izquierda a derecha y tenemos aquí entonces el selector de preset de partículas. Simplemente das clic y vas pasando por los mismos. Puedes también activar y desactivar claramente las partículas desde acá de nuevo. Y tenemos un botón para editarlas. Damos clic aquí y podrías entonces hacer procesos de edición, ¿ok? Luego tenemos el fader de mezcla de piano partículas, es decir, juegas con el equilibrio entre la señal del piano o que quieres que suene más las partículas que estás generando o el sonido de piano. Ahora, cuando este botón de partículas está habilitado, las partículas llenarán la pantalla. Entonces puedes ver, voy a cerrar aquí y toco. Estoy tocando allí, no vas a escuchar nada, pero estoy tocando, por eso salen las partículas en pantalla. Y dos, yo puedo de nuevo darle clic aquí para hacer la edición de las mismas. Entonces allí tengo bastante control para obtener un efecto muy único en el sonido que yo esté generando con esta herramienta. Tenemos esa primera sección de algoritmos, desde la cual podemos ajustar claramente, como su nombre indica, el algoritmo que se utiliza para generar las partículas. Esto va a afectar claramente los tiempos y los tonos en los que se activarán estas partículas. Tenemos luego la sección de fuentes, en donde podemos usar dos muestras base activadas por el motor de partículas, y tenemos los efectos, donde configuramos los efectos que procesarán esas partículas, ¿ok? Entonces dentro, por ejemplo, de la sección de algoritmos inicialmente, que tenemos para elegir, podemos rápidamente jugar con preset, que sería lo más rápido para todos, pero también tienes un botón acá junto a ella de edición, que sería esta tuerca, en donde al abrir te aparecerán allí 4 opciones para modular. Y ya puedes jugar entonces aquí arrastrando los rangos de octava, de bajos, de altos, como puedes ver. Puedes hacer desplazamiento tonal de los bajos y desplazamiento tonal de los altos. Luego tenemos un parámetro de densidad. Con esto definimos el retraso más corto entre dos partículas. Tenemos este variation, con el cual definimos el retraso más largo entre dos partículas, y tenemos decay, con el cual ajustamos la duración de la nube que se desintegra después de presionar una tecla, ¿ok? Claramente puedes jugar con el pre-delay también acá. Puedes jugar con dividir. Claramente el dividir, recordemos que afectamos los rangos y afectaríamos también microfonía. Y podemos trabajar esta densidad con sincronización o valores de nota, ¿ok? Igual la cuantización, desde aquí puedes elegir entonces valores de nota, activar o desactivar la misma. Si nos vamos entonces a la perilla o a la sección mejor de fuentes, con estas podemos combinar dos muestras distintas como fuentes para generar las partículas. Entonces tenemos, por ejemplo, el selector de fuentes número A, o A mejor, desde el cual tenemos categorías como cercano, tenemos salón, tenemos ruido. Tú eliges básicamente, y tenemos el siguiente menú también, que sería la fuente B, tienes cercanos, lejanos y ruido. Entonces tú eliges allá y desde aquí juegas con la intensidad de uno versus otro, básicamente el equilibrio. Más hacia la izquierda pues sería la fuente A, más hacia la derecha sería la fuente B. Luego tenemos para modelar claramente las envolventes del sonido, sería el ataque A, sería la primera fuente, o el ataque B de la segunda fuente. Puedes aplicar un corte a la fuente A o un corte a la fuente B, y la dinámica sería un equilibrio de cuál quieres que tenga más presencia, si la A o la B, que suene más fuerte, más atenuada o con más intensidad. Y el timbre, también puedes desde aquí modelarlo o cambiarlo. Y tenemos este bell, que lo habilitas desde aquí, la velocidad. Entonces cuando este botón es activado, el timbre de las partículas también reaccionan a la velocidad MIDI entrantes a la hora de interpretar con tu teclado, lo que hace que el motor de partículas se pueda reproducir dinámicamente. Bastante interesante. Y claramente con timbre juegas con el color del sonido que estás generando. Luego tenemos la sección de efectos, efectos que van a aplicarse solamente a las partículas. Entonces tenemos de nuevo para elegir, habilitar desde aquí el efecto de inserción que quieras aplicar. Los tenemos categorizados, y dentro de cada categoría pues tendrás distintos tipos de efectos. Elígelo. Y claramente la intensidad.
Puedes usar dos efectos de inserción, habilitas el siguiente y eliges otra categoría y agrega el efecto y ajustas la intensidad. Luego tenemos efectos, por ejemplo, de difusión, desde aquí lo habilitas y eliges entonces el algoritmo y ajustas la intensidad. Y el timbre, que sería lo tonal, para que suene un poco más oscuro, más brillante también. Y tienes entonces este modo libre. Por default está sincronizado a milisegundos, pero porque está en modo libre, pero puedes trabajarlo ajustado a valores de nota, como puedes ver allí. Luego pasamos a la pestaña de Space. Aquí simplemente tenemos dos efectos de ambiente. El primero es la reverb, habilitas o inhabilitas. Juegas entonces con la distancia o el efecto sobre básicamente el micro que tengamos como referencia. Puede ser una reverb convolutiva, algorítmica o tipo plate. Juegas entonces acá con el algoritmo, acá juegas con el espacio que quieras recrear, el tamaño y el pre-delay. Y para el delay también tiene su configuración, puedes elegir el modelo de delay, puedes elegir entonces el algoritmo, puedes elegir entonces el carácter tonal, ajustas el tiempo, lo quieres estar en modo libre, entonces vete a free, por ejemplo, puedes aplicar un low cut filter, high cut filter, agregar saturación al delay, agregar el carácter de la cinta, agregar modulación a altas frecuencias, tipo máquina de cinta, el feedback que no puede faltar, puedes trabajar con un delay por default estéreo, pero también puede ser modo ping-pong activando aquí para que el sonido rebote entre los dos canales o agregar un poquito de ruido a ese delay, ¿ok? Y por último tenemos los ajustes generales, en donde ya claramente en esa pestaña de ajustes podemos darle ya un carácter general a todo el sonido, ¿ok? Y que tenemos aquí rápidamente. Tenemos la sección entonces de afinación, tuning, y la sección de pedales en la parte inferior y la sección de velocity con tuning. Como te indico, ajusta la afinación de todo el instrumento. Con pedal, pues la configuración de todos los pedales, y con velocity, la respuesta de velocidad del instrumento. ¿Qué tenemos en esa sección de tuning específicamente? Tenemos este selector stretched o equal. Entonces, esto lo que hace es cambiar el sistema de afinación o temperamento del instrumento, ¿ok? Si lo dejamos como por default stretched, es la forma en que se afinó el piano para el muestreo, y esta afinación nos indica el desarrollador que se adapta a la inarmonicidad natural de las cuerdas de metal, que estiran los armónicos más allá de las frecuencias ideales de las cuerdas. Por lo tanto, para que el instrumento suene más agradable armónicamente o musical, entre comillas, las notas más altas se estiran hacia arriba. De lo contrario, puedes cambiar el temperamento a equal, ¿ok? Que es el sistema de afinación más común utilizado en la música occidental. Experimenta. Luego tenemos reference pitch, ¿ok? O tono de referencia. Desde aquí ajustas el tono básico del instrumento entre 436 Hz hasta 444, ¿ok? La desafinación, el detune, desafina ligeramente cada tecla de forma diferente. Y si giramos o lo llevamos totalmente, por ejemplo, por default lo tenemos totalmente a la izquierda. Entonces aquí el instrumento está perfectamente afinado. Cuanto más lo desplacemos hacia la derecha, más desafinarán las teclas. Experimenta, cosas locas pueden salir e interesantes. Pitch bend range, ¿ok? El rango de pitch bend. Con esto seleccionamos, como su nombre indica, pues el rango de tono disponible en la rueda de pitch bend en semitonos, ¿ok? Luego tenemos debajo pedals. Con repedal habilitado, pues repetimos el pedaleo, ¿ok? Cuando está activo, entonces el pedal de sostenido se presiona durante la liberación de la nota y el sonido restante se sostiene. Y con half pedal permite pues el uso de un pedal de sustain continuo para pedalear a medias, lo que va a afectar como el tiempo de liberación y la cantidad de resonancia. Entonces, para pedalear a medias se necesita un pedal de sustain continuo especial. Un pedal de sustain continuo se transforma en un interruptor de encendido y apagado, ¿ok? Luego tenemos la categoría de velocity o velocidad, donde ajustamos o configuramos como la respuesta de velocidad del instrumento a nuestro teclado, claramente. Tenemos un menú de curvas de velocity, desde aquí tú lo eliges. Entonces puedes seleccionar entre distintos valores predeterminados de curva, y claramente esa curva de velocidad seleccionada se muestra en la pantalla que tenemos aquí a continuación, ¿ok? Allí puedes ver, puedes cambiar y vas visualizándola. Puedes ver que junto a ella hay lo que se llama Silent Kit, ¿ok? Cuando está activo, por ejemplo allí, las velocidades más bajas no producen sonido, como un piano de cola. Sin embargo, se activan los ruidos mecánicos y de la tela, y la función de armónicos está activa también. Y la cuerda virtual puede vibrar libremente de manera simpática, así que interesante experimentar. Luego tenemos la pantalla de respuesta, que podemos nosotros interactuar. Eso es chévere porque puedes crear tus propias curvas de envolvente y obtener distintos matices sonoros interpretativos de velocity en tu sonido en el que estás generando con el instrumento. Luego tenemos acá unos botones preestablecidos, como puedes ver, y puedes simplemente seleccionar rápidamente la curva de velocity del teclado que aparece aquí en pantalla. En mi caso yo utilizo el MK3S61, entonces simplemente sería tocar y tendría la curva de velocity asociada a mi teclado y los demás modelos que cada usuario pueda tener, ¿ok?
Y eso es en términos generales. Acabas de ver entonces un vistazo rápido, aunque poco extenso, de las partes constitutivas de Clear Advanced de la gente de Native Instruments. Ya lo que resta es que tú mismo lo pruebes, porque es un instrumento virtual bastante particular que vale la pena entonces que cada uno pueda acercarse al mismo. Ahora, por lanzamiento hay una promo especial de parte de Native Instruments, y es que al comprar Clear Advanced te van a obsequiar la primera versión, que es Clear, que es un piano de cola fantástico. También les traje aquí en su momento la revisión oficial del mismo en español, así que tienes 2x1 por el mismo precio. Así que te dejo enlace en la descripción. A través de ese link puedes acercarte y llevarte Clear Advanced y Clear, la primera versión, al mismo precio, ¿ok? Ahora, si el vídeo lo estás viendo posterior a la terminación de la promo, pues podrás adquirir Clear Advanced de forma independiente. También te dejo enlace en la descripción. Y también podrás adquirir Clear, la primera versión de un piano más limpio, también a través del enlace que te dejo en la descripción. Cualquiera de los dos, 2x1, o los dos de forma independiente. Si no alcanza la promoción, allí estarán los enlaces, tendrán precios para ti especiales, ¿ok? Por ahorita cerremos un poquito escuchando a Clear Advanced en acción. Ya lo que resta es que tú mismo lo pruebes de primera mano. Recuerda, te dejo enlace en la descripción de este vídeo. Y acabas de escuchar en acción entonces esta belleza de Native Instruments, su Clear Advanced. Increíble piano con texturas sonoras distintas, con un aire musical realmente muy diferencial comparado con la primera versión del mismo. ¿Quieres hacerte con él y con su hermano gemelo al precio de uno? El enlace está en la descripción. Ahora, si ves este vídeo posterior a la terminación de la promo, ya no tendrás acceso a 2x1, pues te dejaré enlace aún así en la descripción para que puedas adquirir de forma independiente el que más llame tu atención, el que más te guste. Así que los enlaces allí en la descripción de este vídeo. Por ahorita me despido. Deja tu feedback en los comentarios qué te ha parecido esta herramienta. Dale like también al vídeo si te fue de utilidad la información que recibiste y mantente aquí conectado al canal. Recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.